Ujú. Entendido. Minimizar. Y vamos a poner. Ahí estamos. Ahí estamos entonces en la pantalla. Vamos a continuar nuestras clases. Creo que esta es la clase número 5 o 6. De todas formas, pues Número estaba, 6. sí, estaba analizando algunos puntos importantes. Hoy quería tomar un poquito sobre esta página que pueden ustedes también trabajarlo. Me parece una página bastante práctica, sencilla, también escrito bien claro. Este, claro que para profundizar cualquier cosa, pues están los documentos grandes, ¿no? Que ya igual di la bibliografía de uno es comentario solo al Nuevo Testamento y el otro es comentario a toda la Biblia. Entonces igual está en digital, se puede consultarlos. Ya. Este, según esta página, edición 72, curso bíblico sobre Hechos de los Apóstoles, tienen un esquema y en ese esquema vamos a ir viendo los temas que ellos proponen. Claro que en los libros también está y en la Biblia también van poniendo, ¿no? Cada temita antes de desarrollarlos incluso en la misma Hechos de los Apóstoles, en las Biblias, pues ya vienen con sus temitas, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo entonces el, el prólogo, cómo es los temas que hay. Bien, ya hemos visto una introducción, el prólogo, la ascensión del Señor, ¿qué más vimos? Los apóstoles también, la primera comunidad, vimos ya, bueno, situaciones de Judas, Pentecostés, eso vimos, Pentecostés. Como este es un trabajo que han hecho bastantes temas, como 40 temas, entonces nosotros pues ya eso lo desarrollamos. Estos son unos subtemas, ¿no? Los temas que hemos trabajado. Bueno, Pentecostés ya conocemos bien, discurso de Pedro a la gente, las primeras conversiones, habíamos visto ya algo así pasajero, la primera comunidad cristiana. En eso nos detuvimos casi 2 clases, ¿no? La primera comunidad cristiana. Esto está bastante clarito. La curación de un tullido. El tema de hoy va a incluir este último, la clase 10 que tiene según este, este cronograma. Bien, clase 11 dice, discurso de Pedro a los apóstoles, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Entonces yo quería profundizar el tema de hoy, va a ser la persecución a los apóstoles. Será importante pues ver por por qué es que les persiguen a los apóstoles, ¿no? Entonces ahí, según este esquema, pues podremos tratar unos 2 o 3 clases así rapiditas nomás, vamos a irlos topando según este esquema. Entonces, si retrocedemos, todo comienza con la curación de un tullido, la curación de una persona, y ellos lo curaron en nombre de Cristo. Esa es la clave, ¿no? En nombre de Cristo han curado. Ya. Y luego aparece este discurso de Pedro a los apóstoles. Entonces, en esto vamos a profundizar. ¿De qué hablaba Pedro? ¿Cuál era el discurso de Pedro que enfadó tanto a los grupos religiosos de aquel tiempo? Luego sigue Pedro y Juan ante el Sanedrín. Este, esos 3 temas podríamos hablar hoy, ¿no? De esas 3 clases podríamos tratar hoy. De ahí sigue la oración de los apóstoles en la persecución.
pues está inmerso ya en los temas de la Biblia. La primera comunidad cristiana, generosidad de Bernabé, también fraude de Ananías y Zafira, perspectiva general. Bueno, se hace un estudio sobre un fraude, ¿no? Todos compartían, dice, todos compartían los bienes y ellos pues vendieron una parte y, ¿cómo es? Vendieron y una parte del dinero se quedaron, no dieron todo a la comunidad y ahí aparece me parece bonito también la reflexión que hace esa clase. Podrían entrar ustedes nomás a la página y descargarse esa clase, ¿no? Y ver cómo sustenta, sustenta esta profesora, que es una mexicana, pero también sustentando en algunos comentarios al Nuevo Testamento y ella pone citas, ¿no? Eso es lo bonito, que ella también tiene bastantes citas. En la última clase que ella pone, en la clase número 40 me parece que es, ahí pone la bibliografía y la mayoría está en internet, se puede descargar también. Entonces aquí hay bastante material, el que quiera profundizar, pues tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, luego sigue la clase 15 dice, prendimiento y milagrosa liberación de los apóstoles, comparecencia ante el Sanedrín. Esto, esto iremos leyendo en este tiempo de Pascua. Se va a leer bastante a los hechos de los apóstoles, pues después de la resurrección de Jesús, se acostumbra a leer todo lo que aconteció en la primera iglesia o iglesia primitiva. Ya, luego sigue intervención de Gamaliel, eso ya lo conocemos, la institución de los siete. Aquí podemos decir por qué, por qué pone, por qué instituyen a siete. Algunos recordarán, ¿no? Se dice que alguien llegó a donde Pedro y dijo, este, se están dedicando mucho se están dedicando mucho, pues, a los bienes, a administrar los bienes. En cambio, nosotros necesitamos algo espiritual, necesitamos oración, necesitamos que alguien nos predique y todo mundo está dedicado a solamente a las cosas, como se dice, cosas materiales, ¿no? Entonces, pues, hacía falta la cuestión espiritual. Y esto me recuerda y suelo tener ese equilibrio yo como sacerdote, pues, aquí en la iglesia, tener ese equilibrio, ¿no? No se debe hacer todo el tiempo solo, es que vamos a arreglar la iglesia, es que vamos a poner las bancas, es que vamos a agrandar el templo, es que vamos, y así la gente se cansa, dice, es que el padre solo pide plata y plata, y plata para arriba, para abajo, y hace rifas, hace un montón de cosas. Entonces, se ve que caemos en el activismo y entonces la gente tiene sed de la palabra de Dios, ¿no? Tiene sed de la palabra de Dios. La gente pues quiere consejo, quiere que le confiese, quiere que haya cursos bíblicos. Esto que estamos haciendo hoy es tan lindo, ¿no? Que podemos nosotros pues profundizar un poquito más, ya que en la Eucaristía pues no se alcanza, unos 10 minutitos máximo de reflexión, pues no se alcanza a profundizar estas cositas. Pero bueno, entonces ponía este ejemplo, ¿no? No solo la iglesia, ni tampoco solo lo espiritual, ¿no? Porque necesitamos también un espacio, pues, donde reunirnos, un espacio además que sea digno, ¿no? A veces ahí todo, no importa, es la iglesia, pues bueno, la casa ahí, este, la gente no tiene baños limpios, la gente no tiene, viene a la iglesia, todos los manteles sucios, los ornamentos todos arrugados, todo feo, no, no.
tiene que tener una solemnidad, ¿no? Tiene que ser algo bonito, acogedor. En las iglesias procuramos tener unas imágenes que den, que sea una especie de invitación a una catequesis, ¿no? El aprecio a un santo, la veneración a ese santo, que esté bien pintadito, ¿no? A veces pobres santos llenos de polvo ahí, todo feitos. Bueno, la tradición aquí en Ecuador, bueno, en mi parroquia, y en Quito veo que la gente pues está pendiente, limpiando, poniendo ropita, ¿no? A la Virgen Santísima, a la, al Divino Niño, aquí tienen un aprecio, donan los trajes, donan los trajes, les ponen vestimenta. Está bien, ¿no? El equilibrio es importante. Los extremos son malos. Los extremos son malos. Entonces aquí, pues, institución de los siete, pues han nombrado algunos para que unos sean misioneros de la palabra, otros que se dediquen, pues, a esto de la administración, que es muy importante, ¿no? Entonces, por eso, incluso en las iglesias también, el señor obispo ha propuesto que haya un consejo, el consejo económico, el consejo tiene que, junto con el sacerdote, pues, estar enterado de las cosas que se hace, las cosas que nos faltan, las misiones, todo eso con el consejo se organiza. Entonces aquí sería consejo casi similar, ¿no? Nos reunimos con los líderes de cada pastoral y ellos serían parte del consejo. A ellos pido ayuda, a ellos pido opiniones también, pero generalmente pues es el sacerdote la cabeza, ¿no? Y, y ha funcionado. A veces ellos temerosos, no hagamos procesiones por acá, vea que está peligroso. En la noche, bueno, el miércoles decimos en la noche, nos fue muy bien, aunque parecía que iba a llover, teníamos esa preocupación, pero nos fue bien el miércoles santo con las imágenes, nos fuimos haciendo el rosario con parlantes, ¿no? Era algo bonito. Entonces, vea, qué importante tener ese equilibrio. Ahí está, ¿no? Es todo un tema de los Hechos de los Apóstoles, la institución de los siete. Luego sigue la prisión de Esteban. Ese es otro tema, ¿no? El tema de Esteban, que ya sabemos cómo falleció, pues él. Aquí he querido poner una imagen, la imagen de el Sanedrín, de algunos líderes religiosos contra Pedro, contra los apóstoles, ¿no? Entonces ahí está, encadenado, parece ser Pedro, el pobre Pedro. La intervención de Gamaliel, y a la prisión de Esteban, discurso de Esteban, segunda parte. Bueno, aquí está me he querido poner una fotito del internet sacando, pues esa decía que es una imagen que está en Valencia, el martirio, ¿no? De Esteban, que está en Valencia del año 1600 me parece que es. Como vemos, pues prácticamente el Renacimiento. Este, Ponían la página en zoom, es decir, en grande, se veía los rostros de estas personas, ¿no? Rostros de venganza, se ve que actúa el maligno en estas personas, ¿no? Qué duro. Bueno. El discurso de Esteban, tercera parte, discurso de Esteban, cuarta parte. Bueno, son las reflexiones que va haciendo pues en esta página. Me parece muy, muy bien para profundizar. Ya. Luego, lapidación de Esteban y Saulo perseguidor. Me parece importante la siguiente clase que tomemos un poquito, aunque sabemos bastante ya sobre esta conversión de Saulo y se cambió el nombre a Pablo. Podríamos topar un poquito ese tema y el tema el final, cuando Pedro y Pablo pues llegan a Roma, ¿no? Un poquito cómo termina este libro, podríamos profundizar.
y, y creo que por ahí terminaríamos ya, porque ya estamos pues en abril, ya estamos en abril. Yo también ya me ocupo en otras actividades, estoy a cargo de la pastoral familiar, estoy también con bastantes tareas y, y bueno, entonces como que ya me estoy despidiendo yo ya. De todas formas, pues vamos a continuar, todavía tenemos estas dos clases para ir profundizando despacio. Y de ahí, pues, como digo, ya tenemos el material, tenemos herramientas para seguir profundizando, trabajando cada uno por su cuenta. Yo creo que podemos avanzar bastante. Ya, entonces, Saulo, perseguidor, Felipe en Samaria, Simón el mago, Felipe bautiza a un eunuco. Eso también ya se va leyendo todo esto, ¿no? En las misas iremos leyendo. Vocación de Saulo, predicación de Saulo en Damasco. Son bonitas las prédicas de Pablo. Saulo en Jerusalén, periodo de tranquilidad. Pedro cura en Lida a un paralítico. Bueno, Pedro resucita en Jope a una mujer. También no son los hechos de los apóstoles. Pedro va a casa de un centurión romano. Ahí he puesto una imagen donde parece ser que están bautizando, parece que están ungiendo con aceite, ¿no? O bien están bautizando, o bien está haciendo la unción de los enfermos, parece. Bueno, Pedro justifica su conducta en Jerusalén y está en Hechos 11, ¿no? Capítulo 11, de ahí sigue al 12, prisión de Pedro y su milagrosa liberación. Em, Ya muerte de Herodes, Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Eso estamos en Hechos 12, clase 39, la misión, Hechos 13, en Chipre. Entonces vemos que estamos en Hechos 13, todavía estamos en la mitad del libro, ¿no? Se ve que trabajaron bastante, hay bastante material en esta página que se puede profundizar. En Antioquía de Pisidia, predicación de Pablo a los judíos, Pablo y Bernabé se dirigen a los gentiles y así, ¿no? Son los subtemas que aparecen en la Biblia. Discurso de Santiago, la carta apostólica a los delegados de Antioquía. Bueno, entonces, este, ya estamos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Seguimos bajando. Vamos a Hechos 15, 16, 17, 18, hasta el 19 hay en este apéndice. Entonces, vea, clase 60. Los discípulos de Juan Bautista en Éfeso. Este, hay muchísimos temas, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles. Fundación de la iglesia de Éfeso. Por aquí debe estar 80 clases llegan, ¿sí? Al capítulo 28. Ahí termina. No sé en dónde está. Esto también sería como tarea reflexionar un poco sobre o adentrarse, ¿no? En el primer sínodo que hay de los Hechos de los Apóstoles. Es el primer sínodo que apareció aquí. Debe estar, pero no sé dónde está. Bueno, al final, en Hechos 27, entonces, el camino de Roma, tempestad y naufragio. En Malta y de Malta a Roma, entrevista de Pablo con los judíos de Roma. Entonces, esas tres clases tocaría también un poquito profundizar. Es bueno conocerla al final de la historia, ¿no? ¿En qué termina este libro? Entonces sabemos que llegaron pues a, a Roma, al centro del mundo de ese tiempo. Como vemos en la clase 80,
cuando damos descargar en esa página, aparece la bibliografía empleada y recomendada para el curso sobre Hechos de los Apóstoles. Entonces, como digo, hay bastantes libritos, bastantes libros de esos digitales están, ¿no? Digitales. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema, que es, el tema es actividad, predicación y persecuciones de los apóstoles. Como como se había dicho al inicio, ¿cuál es el meollo? ¿Por qué les persiguen a los discípulos o a los apóstoles? ¿Por qué les persiguen? Y vemos la razón, ¿no? El paralítico, esto está pues en el capítulo 3, y ahí aparece, esto está tomado de la Biblia, ¿no? Yo lo descargué del, del internet y claro, está la Biblia ahí. Eh, Vamos a leer de poquito. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, o sea, estaba igual, ¿no? Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro, por nuestra piedad? El Dios de Abraham, dice, ¿no? De Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron después que Pilato había decidido soltarlo. Entonces, hasta aquí, hasta el 14, no, hasta el 13 sería, versículo 13. Este, pues Pedro tiene tiene ese don de palabra y es capaz de decir la verdad, ¿no? La verdad. Y eso, como sabemos, la verdad duele. La verdad duele. Y empezó a dolerles un poco ya a los judíos, aunque todavía no llegan las autoridades. Veamos más adelante, a raíz de dónde aparece ya las autoridades y las persecuciones. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. ¿Cómo se llama el nombre de ese criminal? Barrabás, ¿no? Entonces está citando pues los hechos. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Eso es importante. La fe en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que hace que Él resucite. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completa. Ah, no, no es resucite, ¿no? Sino le ha hecho sanar. La curación de, eh, completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya. Entonces, ya vemos cómo empieza el meollo, ¿no? Continuemos rápidamente. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Eso dice al pueblo en general. Y el Señor les mande tiempo de alivio, enviándolos a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados
el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Si vemos, estas son las palabras de Pedro. Él cita, ¿no? Tiene buena capacidad de desarrollar con argumentos lo que dice. Como dirá en el comentario más adelante que veremos, dice, eh, se cumple aquí lo que dijo el Señor Jesús. Ustedes no se preocupen por lo que van a decir, el Espíritu Santo les va a guiar, ¿no? Pues sabemos que Pedro no es pues un intelectual, Pedro es un pescador, un hombre pues bastante con ignorancia en muchas cosas, no conoce, ignorante en el sentido de que ignora, ¿no? Que ignora muchas cosas, pero es el Espíritu Santo quien, quien habla en boca de Pedro. Porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Esta es una predicación prácticamente. A ver, y todos los profetas desde Samuel en adelante hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas de Dios que Dios hizo por medio de los profetas y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Bien, todavía aquí el discurso es hacia el pueblo. Seguramente, pues ya algunos avisarán a las autoridades, autoridades religiosas, ¿no? Y así aparece el meollo de la persecución. Bueno, entonces, eso está tomado del comentario al Nuevo Testamento. Actividad, predicación y persecución de los apóstoles. Como decíamos, es Hechos 3, 1, 5 hasta el 42. Los sumarios de 2:43. Milagro realizado por los apóstoles. Visitas diarias al templo. Preparan el camino para el relato dramático de la curación que tiene lugar cuando Pedro y Juan suban al santuario. Entonces ya veían, ¿no? Estaba prohibido reunirse en nombre de Jesús. Todo eso ya empiezan las dificultades, pero ellos están reuniéndose en el templo y también, este, pues, guiados por el Espíritu Santo, en nombre de Cristo, ya realizan algunos milagros, algunas curaciones en nombre de Cristo. Jesús comenzó su ministerio manifestando el poder curativo del reinado de Dios ante la admiración de todos. Ahora vemos que Pedro y los apóstoles ejecutan la misma obra que con el mismo poder. La curación tiene lugar en el nombre de Jesucristo Nazareno. Hechos 3:6. Es decir, se realiza por el poder de Cristo celestial, no por ninguna autosuficiencia de los apóstoles. Por la fe en su nombre, este tullido, a quien veis y conocéis, ha recobrado su fortaleza. Por la fe en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús, ¿no? De Jesucristo, el Nazareno. El relato lucano del ministerio de Jesús combinaba curaciones y palabras. Aquí con una estructura similar, un sermón sigue a la curación realizada por Pedro. Entonces, ya creo que está claro, ¿no? Eh, el- en los apóstoles también se cumple lo que el Señor dijo. Lo que Él hizo va a continuar, se va a continuar en la iglesia. En la iglesia. Hasta aquí, hasta aquí las diapositivas y de ahí pues de ahí pues vamos a compartir otra pantalla. Aceptar. Vamos a ver.
Esto me parece que es. Ya. Ahí estamos. Ahí creo que estamos viendo, ¿no? Muy bien. Entonces, em, ya. Pedro y Juan ante el Sanedrín. Aquí va, aquí como vemos, pues ya estamos en la. A ver, esta es. No. La anterior quiero yo dejar de compartir esta pantalla. Mm, ujú. Vamos a compartir nuevamente. Esta debe ser. ¿Mm? Pedro y Esteban. Será la misma esta. Pedro y Juan. Ah, sí. Esta es. La siguiente es la otra del, de las piedras que lanzan a Esteban. Bueno, y Esteban muere a pedradas. Y la pregunta para el final va a ser, ¿y San Sebastián cómo falleció? O ya pueden ir poniendo también en el chat, ¿no? Algunos saben ir poniendo en el chat alguna cosa. Entonces, esas son las preguntas. Por ejemplo, primero vamos a preguntar de Sebastián, San Sebastián, ¿cómo falleció? Con piedras también, en una cruz. Vayan poniendo ahí en el. Pero no harán trampas, ustedes se van a ir a consultar y ahí van a poner. Acuérdense, acuérdense. Bueno, entonces, por los evangelios sabemos cómo Jesús encontró por su mensaje y su actuación hostilidad por parte de los jefes judíos, ¿no? Que le condujo a la muerte en la cruz. Jesús también predijo a sus discípulos con claras palabras que serían objeto de odio y persecución y procuró prepararlos para, para ellas, para las persecuciones. Eso podemos ver en Juan 15. En el texto que hoy nos ocupa, vemos el primer enfrentamiento de los apóstoles con los dirigentes del pueblo judío. Esto es lo que me interesaba, ¿no? Entonces ya entramos en Hechos 4. Leímos hace rato Hechos 3. Entonces en Hechos 4. Y está en esta parte es la Biblia, ¿no? 4:1, el primer versículo que dice, Esteban, estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Aquí hay un dato importante, ¿no? Primero, bueno, ya leeremos el comentario, pero primera cosa, como vemos aquí, no aparecen los fariseos, o si están por ahí, a ver, estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Saduceos, no los fariseos, sino los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Entonces son los saduceos los que no creen en la resurrección de los muertos. Algo así creo que es, ¿no? Me corrigen ustedes también como son buenos teólogos que están estudiando en otras materias también, tienen más fresquito, ¿no? Los fariseos me parece que sí creen en la resurrección. Los saduceos no. Entonces a lo mejor por eso es que no aparecen aquí los fariseos. Eso es algo que nos decía el otro libro, comentario el comentario al Nuevo Testamento. Bien, ¿qué es lo que nos dice un
un comentarista que ha citado también pues esta autora. Entran ahora en escena los adversarios de la nueva comunidad cristiana. Los sacerdotes de que se habla representan la policía del templo. Aquellos tocaba mantener el orden externo. El jefe de la guardia del templo era sacerdote también. Ya estamos hablando del jefe de la guardia del templo, ¿no? Era sacerdote también. Segundo, en dignidad, después del sumo sacerdote. Entonces el jefe de la guardia estaba en segundo lugar eh, del sumo sacerdote. Los saduceos, partido al cual pertenecía la aristocracia sacerdotal, negaban, en contraste, negaban, en contraste con los fariseos, la resurrección de los muertos. Aquí ha estado, ¿no? Los saduceos entonces niegan la resurrección de los muertos. Bueno, entonces seguimos con el 4:3. Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues había caído ya la tarde. Entonces ya estaba muy tarde y les echaron mano y les pusieron en una cárcel. Se cumple lo que Jesús les anunció. Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores. Lucas 21:12. Todo se cumple, ¿no? La palabra de Dios. Versículo 4. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a unos 5,000. Eso también es lo que enfada a las autoridades, ¿no? Iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo el grupo de los convertidos. La iglesia crece, he subrayado incluso aquí. Inmediatamente después de comunicar la detención de Pedro y Juan, San Lucas da la noticia de que el número de 3,000 convertidos en la fiesta de Pentecostés asciende a 5,000. A pesar de la persecución, se cumple el encargo a la promesa del Señor resucitado. La iglesia naciente experimenta la fuerza del Espíritu. Reflexionemos. Jesús dijo que los poderes del mal no prevalecerán sobre su iglesia. Y aquí vemos cómo, a pesar de que los líderes son encarcelados, y eso podría hacer que los incipientes seguidores salieran dispersados a esconderse, temerosos de que les sucediera lo mismo, no es así. El número de creyentes crece y crece, crece y crece. Como decía Gamaliel, ¿no? Si es que es de Dios, seguirá. Si es que no es de Dios, pues desaparecerá. Como me acuerdo, tengo claras las palabras de un formador, estaba en el seminario yo, pues, ¿qué sería el año 2002, 2003? Ustedes recordarán, había el boom, era sobre el libro, la novela la novela esta que decía que, ¿cómo era? El Código Da Vinci. El Código Da Vinci era para arriba y para abajo, que ahora la iglesia tiene que defenderse, que este libro dice la verdad, que Jesús se ha casado, que no sé qué, que ha tenido unos hijos, que ahora los hijos están en Francia, en España, en no sé dónde, y así, ¿no? Entonces apareció el Código Da Vinci, era, sacó la novela, el libro, sacó hasta película. Entonces, pues cada quien, es que vamos a hablar en la iglesia, vamos a hacer un curso sobre esto para decir la verdad. Y un formador nos dijo, sobre ese tema, es importante conocer las cosas básicas, pero no nos quedemos allí. Esto pasará, es la novedad del momento.
y pasará, tal cual, ¿no? Pues ahora alguien habla del código Da Vinci, pues, pues una película o un libro más, una novela, ¿no? También había salido un libro, dicen, que se llama El caballo de Troya. Yo ingenuamente pensaba que el caballo de Troya era de lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Del caballito de Troya, pues que entraron allí en Grecia, en Grecia creo que era por allí. Bueno, entraron unos soldados en un caballito de madera, es el caballo de Troya. Y no, que ahora han salido unos volúmenes del caballo de Troya que habla sobre la verdad de Jesús. Entonces es una especie de novela en volúmenes que habla un montón de disparates, dicen allí. Realmente parece que alguna vez medio ojeé, que estaba en alguna librería, no me acuerdo, pero, pero sí es triste, ¿no? Empezar a hablar de Jesús, de que ha sido mundano y no sé qué. Igual todo queda pues queda como una novedad de un momento o como para leer. La lectura está bien, ¿no? De pronto las personas se hacen más inteligentes si leen más, dicen, en fin, pero tomarlo con madurez, ¿no? Y no quedarnos allí en esas cosas. Lo bonito de esta reflexión me parece excelente, ¿no? Miren, a pesar de que los apóstoles tienen persecución, están en la cárcel, los discípulos ya no se dispersan. Al contrario, se suman más y más y más. Eso solo se puede decir que es obra del Espíritu Santo, ciertamente, ¿no? Obra del Espíritu Santo. Ah, eh, en el chat me ponen el texto que estoy leyendo, no se visualiza. Estoy compartiendo, estoy compartiendo pantalla. ¿Ya se puede ver o no todavía? No sé. 7:52 pone. Se mira bien, padre. Ah, sí se ve. Ok, gracias. Sí, entonces, a lo Pero mejor es. usted está en en la página uno, ¿verdad? Exacto. Ok, sí. Ajá, sí, sí se ve. Ok, ya, muchas gracias. Y ya, entonces nos quedamos aquí en una reflexión que me pareció pues oportuno darlo a conocer para que vayamos madurando en la fe, que, que siempre pues aprendemos algo o recordamos algo novedoso. Y de eso se trata esas clases, ¿no? Para, para, no para ser autosuficientes, sino para servir con esto que tenemos con humildad, pues compartir con alegría con los hermanos. Vamos al 4:5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la estirpe de sumos sacerdotes. Entonces se reunieron todo un Sanedrín con, con aquí también bueno, la semana pasada estuve de retiro, contarles, ¿no? Como anécdota. La semana pasada estuvimos de retiro, como unos 60 sacerdotes en, en una parroquia de acá, en Yaruquí, es el valle. Está bonito, ¿no? El clima es bonito, caliente. Y pues reunirnos entre sacerdotes es bonito. Cuando toca las celebraciones litúrgicas, no es tan bonito porque pues todos están, ¿no? Allí, ¿en qué fallará este? ¿Qué novedoso vamos a decir, ¿no? De pronto celebramos la misa y el que predica, pues y ahora, ¿qué voy a decir a otros sacerdotes que están aquí?
voy a ser criticado. Entonces decíamos, en medio del Sanedrín estamos, en medio del Sanedrín estamos, ¿no? Pero ¿cómo sería de difícil, ¿no? Los pobres apóstoles ahí, en medio de los doctores de la ley. ¿Qué dice aquí? En solo título se mira, dice. Solo título se mira. La página yo creo que sí se ve, Parece ¿no? que se paró como de cuando usted baja para abajo, ya no está bajando. Ah, Entonces tiene que compartir pantalla. dejar de compartir y otra vez compartir debe ser. Compartir pantalla. Vamos ahí. Compartir. Ahí sí. Sí, ahí. Ahora no sé si va a ir para abajo o para arriba para ver si se mueve. Ahora está en la página 2, ¿verdad? Ajá. Sí, ahora sí, padrecito. Se había Ahora como sí. quitado. Sí, ya está ahora. Muy bien. Ahí está la 3. Sí se ve. Ok. Ahí entonces. Perfecto. Ujú. Ya hemos leído entonces el 4:5, ¿no? Está reunido el Sanedrín. Dios mío, qué difícil sería para los apóstoles. Bueno, se trata del gran Sanedrín de Jerusalén, Tribunal Supremo de Israel. Cosa seria eso sería, ¿no? Terrible. Bueno, constaba de 71 miembros, según Levítico 11:1-17. Eran bastantes, 71 miembros. Moisés y los 70 ancianos, y en la época que nos ocupa, comprendría tres grupos. Vamos a ver cómo era el Sanedrín, pues. Los pontífices en el Nuevo Testamento se les llama sumos sacerdotes o jefes. Los escribas, también llamados doctores de la ley, que eran los grandes expertos en la ley y pertenecían casi exclusivamente al partido de los fariseos. Dios mío, estos deberían ser terribles, ¿no? Como los abogados o como los sacerdotes que estudian derecho canónico. No se crean que es fácil también los curitas, ¿no? Los sacerdotes, pues, vea, tenemos algunos que han ido a estudiar derecho, otros pastoral, otros filosofía, otros y así, ¿no? Entonces, no se puede decir cualquier cosa porque ellos enseguida pueden decir, a ver, eso no es así. O también es bonito porque se les pregunta, tú que estudiaste o tú que eres del derecho, cuéntanos cómo resolver tal problema. Entonces también es interesante, ¿no? Es bueno. Sin embargo, pues ellos, claro, son doctores de la ley y ellos saben cómo. Recuerdo un dicho de un compañero que estudiaba derecho en Navarra, una de las mejores universidades de España, ¿no? Navarra, decía, la misma ley que sirve para hundir a alguien, esa misma ley sirve para defender a alguien. O al revés, la misma ley que sirve para defender a alguien, esa misma ley sirve para hundir a alguien. Entonces, claro, ellos son expertos en la ley y están en el Sanedrín. Ir contra ellos, pues ciertamente solo el Espíritu Santo podría iluminarles a los apóstoles, ¿no? Qué valientes. Tres, los ancianos, que no eran ni sacerdotes ni escribas, pertenecían, según parece, a las familias aristócratas más distinguidas y en ideas estaban próximos a los saduceos. Entonces ahí están los ancianos, los escribas y estaban los sacerdotes o jefes. Son tres, ¿no? Comenzando desde el tres. Los ancianos eran de la élite, ¿no? Alguien escuchaba una reflexión, ahora que aquí en Ecuador estamos pasando momentos muy duros en cuestión de política, en cuestión de sociedad mismo, ¿no? Pues decía, ¿quién mueve realmente al pueblo? No ha sido el pueblo, sino las élites, los que tienen dinero, los que pueden comprar incluso al pueblo, ¿no? Pues vean, los ancianos eran, dice, de las élites.
de las clases aristocráticas, más distinguidas, tenían dinero, podían comprar. Por eso le compraron hasta a Jesucito, ¿no? Por 30 monedas de plata. Estaban entonces los ancianos, los escribas, doctores de la ley, ¿no? Y los sacerdotes o jefes. Bueno, seguimos. La presidencia la ejercía el que entonces ocupara el cargo de sumo sacerdote en sentido estricto. Este era elegido entre los jefes de los sacerdotes del templo. Entonces, ¿dónde están los sacerdotes? Claro, están en primer lugar los pontífices, los importantes, tremendo cargo, ¿no? Ese era el jefe del Sanedrín. Los mismos hombres que habían condenado a Jesús todavía tenían autoridad como jefes del pueblo. Am, Anás, que a pesar de haber sido destituido por los romanos, aún seguía siendo el hombre más influyente de la estirpe de los sumos sacerdotes. Y su yerno, Caifás, el sumo sacerdote oficial, nos resulta conocidos por el proceso contra Jesús. Ahí están, ¿no? Son, pues claro, no ha pasado muchos años, siguen los mismos en los cargos. Anás ocupó el cargo de sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. 5 de sus hijos escalaron la misma dignidad. Anás es el único que recibe aquí el título de sumo sacerdote y es nombrado en primer lugar porque gracias a su edad, astucia y relaciones de parentesco ejercía aún a pesar de haber sido depuesto la mayor influencia en el Sanedrín. Uno de los grandes, Anás. Vea. Bueno, ese era el Sanedrín. Como vemos aquí ya, como que nos da miedito, ¿no? Nos da miedito semejante. Buenas noches, para esto, por favor, ¿podría compartir las diapositivas de la clase? Tengo la bondad, lo que pasa entre un poco tarde, Dios le pague allá. Sí, sí, podemos compartir las diapositivas. Muy bien. Vamos a continuar. La Biblia dice, les pusieron en medio y les preguntaron. Ahí estaba, ¿no? En medio de Sanedrín estaba. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros eso? Les pregunta Sanedrín. Cuando Jesús les anunció a los apóstoles que serían llevados a comparecer ante los tribunales por causa de su nombre, Lucas 21:12. Añadió, esto sucederá para que deis testimonio. Tienen que estar convencidos realmente para poder defenderse allí, en medio del Sanedrín. No era cualquier cosa, ¿no? Bueno, reflexión. Alguien ha dicho que cuando sucede una situación difícil, no tiene caso preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Sino, ¿para qué me sucede esto? ¿Qué puedo hacer con lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo aprovecharlo para dar testimonio de fe en Cristo? Queridos hermanos, no sé, algunos estarán en grupos pastorales, en sus iglesias, en sus parroquias, ¿no? Tendrán cargos importantes, no sé, algunos de aquí. Y no sé si les ha pasado que uno dice, ¿por qué estoy aquí muriéndome de las iras, estresado, yéndome mal? Me está yendo mal en la vida, estando aquí en la iglesia, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo mismo me amargo la vida de gana, pudiendo renunciar a esto y largarme de aquí, dice, ¿no? Y vivir en paz. Quiero paz. Ciertamente, queridos hermanos, así uno piensa. Así mismo pensarían también los apóstoles, pues, de gana, ¿no? Matándonos aquí. Sin embargo, ellos están convencidos, están
haciendo una misión de Cristo. Ellos se sienten misioneros realmente, realmente responsables y tienen que enfrentarse y tienen que dar a conocer lo que está en sus corazones, lo que está en su mente y llenos del Espíritu Santo y son valientes en enfrentar aquello, aunque ya sabemos cómo, cómo termina cada uno, aunque ya sabemos. Sí, me ha pasado, dice Luisito Castro. Sí, es que a todos nos ha pasado. Hasta uno como sacerdote sabe coger un despecho y dice, me da ganas de salir de aquí, no volver nunca más a esto. Uno, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, qué duro es las situaciones. Y uno como sacerdote, peor, peor a veces, ¿no? Entre la gente mismo contra las personas que tratan de hacer alguna cosita en la iglesia. Así somos los seres humanos. Y eso que no nos ha venido el Sanedrín, sino peor, ¿no? Dios mío, conozco una parroquia por aquí cerca, bueno, los que son de aquí, de Quito, por eso no vale mejor decir la parroquia, pero son, no sé, yo creo que al padre ya le está yendo medio bien, pero al inicio iban a la curia que a meter chisme, que el padre está destruyendo lo que ellos han construido, no sé qué. Y cuando ya viendo que el obispo también hablaba con el sacerdote, ya no, ya como que se ponían de acuerdo. No, ellos empezaban en cambio a entrar a la radio, a meter chisme en la radio, en la televisión, y creo que hay una televisión por ahí que es solo de la parroquia, así como es rural. Entonces, qué duro es, ¿no? Qué duro el pobre padre, no sé, pues creo que ya le está yendo bien, ya está más tranquilo, pero al inicio duro le tocó, muy duro. El Sanedrín, ¿no? Somos terribles la gente. En fin. 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes de pueblo y ancianos, a ellos se dirigió. Se cumple aquí lo que Jesús prometió. Cuando lleven a las sinagogas ante los magistrados, a las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué van a defender, sino pues el Espíritu Santo va a guiarles, ¿no? Momento, él irá diciendo en el momento qué van a decir. Reflexiona. El poder, la presencia del Espíritu Santo en los creyentes no es algo que pertenece al pasado. No se les ha bajado las pilas al Espíritu Santo. Así como lo vemos actuar aquí, puede actuar hoy en tu vida si tú se lo permites. ¿Será cierto esto? ¿Será que el Espíritu Santo es el mismo del que actuaba en los apóstoles, que actúa hoy en día? Ciertamente, pues el Espíritu Santo es el que nos da fuerza, ¿no? El que nos da fuerza para seguir nuestro camino. El Espíritu Santo habita en ti desde tu bautismo. Ábrete a su acción en tu vida. Déjate conducir, inspirar por él, tal como hizo Pedro. Verás que obra prodigiosa en tu vida. Verás que obra prodigios en tu vida. El Espíritu Santo obra prodigios en tu vida. Bueno, seguimos con Hechos de los Apóstoles, versículo 9. Puesto que con motivos de obra realizada en un enfermo, somos hoy interrogados por quién ha sido este curado. Eso dice Pedro, ¿no? De nuevo, el motivo del discurso de Pedro es aclarar quién es el responsable de la curación del conocido tullido. Continúa Pedro. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los sumos, entre los muertos. Aquí está, ¿no? Resucitó de entre los muertos. Vosotros y todo el pueblo de Israel, ¿a quiénes se dirige? Dirigiéndose en primer lugar al pueblo escogido por Dios para dar a conocer el mensaje de la salvación a todas las naciones. Vosotros y a todo el pueblo.
por el nombre de Jesucristo, como ya se ha comentado anteriormente, esto del nombre no se refiere a decir un nombre, sino a invocar al dueño de ese nombre, Jesucristo. Es la fe en Él la que sana, el adherirse a Él, el decirle sí, el decirle sí al Señor. Eso es lo que sana a esta persona. A quien vosotros crucificasteis. El valor de Pedro queda de manifiesto una vez más. En pleno Sanedrín, ante la autoridad máxima de su pueblo, se atreve a hablar con toda franqueza y a denunciar la culpa de quienes se confabularon para que Jesús fuera crucificado. Y eso les molesta más, ¿no? Eso les fastidia más. Pues es que él está diciendo, uno dice, mejor no era de hablar tanto así, Pedrito, pero vea, el Espíritu Santo no puede dejarnos decir mentiras, pues. Y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y continúa, ¿no? La misma tesis. Algunos de estos mismos sanedritas habían lanzado la calumnia de que Jesús no había resucitado y que su cadáver había sido sustraído por los discípulos. Esto vemos en Mateo 28, 12, 15. Los mismos discípulos se han robado, han llevado del sepulcro y ahora van a decir que Jesús ha resucitado. Eso ya dice en Mateo, ¿no? 28. Ahora se les presentaba una indiscutible ocasión para probar sus palabras y negar la resurrección de Jesús, pero no hacen nada de eso. Era la ocasión para decirnos, no, no es cierto, no es cierto que Jesús ha resucitado. Ustedes se robaron, pero nadie dice nada, ¿no? Pues no tienen argumentos, no hay nada. Continúa. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí, sano delante de vosotros. Por su nombre y no por ningún otro. Esto también acentúa, ¿no? Por su nombre. Este, Pedro no quiere dejar la menor duda de que solo es la fe en Jesús y en nadie más lo que ha realizado el milagro de que el tullido haya vuelto a andar, como todos los presentes pueden atestiguar. En nombre de Cristo se ha sanado. 4:11. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Como ya hemos visto en el discurso anterior, Pedro cita con gran soltura la escritura. Es en este caso el Salmo 118, que Jesús mismo citó refiriéndose a sí mismo en Mateo 21:42. Es interesante, ¿no? Cómo domina la escritura San Pedro. Y continúa diciendo Pedro en el 12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. No hay otro nombre. Reconocemos que el nombre de Jesús, Yeshua, significa Dios salva, o Jesús mismo, ¿no? Jesús el Salvador. Jesús, Yeshua, significa Dios salva. Continúa Pedro. Viendo la valentía de Pedro, no, continúa, bueno, los hechos de los apóstoles. Viendo la valentía de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin instrucción ni cultura, estaban maravillados, ¿no? Maravillados cómo se desarrollaban, me parece bien hasta cierto punto. Jesús prometió a sus apóstoles, y yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Eso sí, ¿no? Escuchan, acogen, están asombrados, pero no hay conversión. Esa es la cuestión, ¿no? Veamos qué dice aquí el comentario. Se cumplen sus palabras. Los miembros del Sanedrín no saben qué decir. Se quedan maravillados ante la elocuencia y el valor de este pescador
analfabeto que no se arredra ante nada y se atreve a decir palabras tan fuertes como las que han dicho, nada menos que a los dirigentes de la nación. Nada de nervios, nada, lleno del Espíritu Santo, Pedro, ¿no? Reflexiona, como a Herodes, que se quedaba perplejo oyendo a Juan el Bautista, pero no iba más allá porque no estaba dispuesto a cambiar nada en su vida, así estos hombres se maravillan, pero no dejan que el asombro toque su corazón, lo conmueva y lo mueva a la conversión. Eso es lo triste, ¿no? Están maravillados, sí, me parece interesante, pero no van más allá. Eso parece como los ateos, ¿no? La Biblia para los ateos, ¿qué es? La Biblia para los ateos es un libro que no es palabra de Dios, sino un libro que habla de la historia de un pueblo llamado Israel. Eso es la Biblia. Para ellos no es palabra de Dios. A ellos pues no les llega si leen la Biblia. Un ateo. Eso es así, ¿no? Excepto que vaya con ese propósito de encontrar allí algunas respuestas existenciales, que para nosotros, pues la Biblia es un libro maravilloso, ¿no? Bueno, continuamos. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Como al inicio del Evangelio según San Lucas, en donde se narra que los escribas saben interpretar perfectamente las escrituras y decir en qué lugar nacerá el Mesías, pero no van a ver. Así sucede ahora. Los miembros de Sanedrín saben que los apóstoles seguían a Jesús y están viendo un milagro palpable hecho en su nombre, pero no quieren dar su brazo a torcer. ¿Cómo quedarían si admitieran que se equivocaron, que crucificaron al Salvador? ¿Cómo quedarían si admitieran que se equivocaron, que crucificaron al Salvador? Entonces, claro, no hay conversión en ellos. Reflexiona. Una condición indispensable para encontrarse con el Señor es la disponibilidad del corazón, el no aferrarse a ideas preconcebidas, a posturas y juicios, sino estar de veras dispuesto a dejarse cuestionar, sacudir, conducir por él. A los miembros de Sanadín les falta esto. Y a ti es la reflexión, ¿no? Si no estamos dispuestos a escuchar y, y a poner en práctica lo que nos dice la palabra de Dios, no tendría sentido llamarnos católicos. Entonces, disponibilidad del corazón. Aquí voy a hacer un paréntesis. Leía en alguna parte, no me acuerdo, pero decían que había una postulante para entrar había una postulante para entrar a la comunidad de Madre Teresa de Calcuta. Y ella, pues, una mujer llena del Espíritu Santo, le envió al Santísimo a esa postulante y dijo, ve a arrodillarte allá y ábrele tú el corazón a Dios. Tú tienes que abrir tu corazón a Dios. Y ella pues no entendía, ¿no? Decía, ¿por qué yo tengo que darle permiso a Dios que entre? Se supone que Él es todopoderoso. Y ella decía, no, si tú no abres la puerta, Él no entra. Y es así, ¿no? Si uno no abre la puerta de nuestro corazón a Dios, pues Él se queda afuera, no entra. Él está afuera tocando, ciertamente, ¿no? Estoy afuera tocando para entrar en cuanto me abran, pero si no abres tu corazón, no entrará el Señor a tu vida. Bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Cerramos paréntesis, continuamos. 4:15, Hechos 4:15. Les mandaron salir fuera de Sanedrín y deliberaban entre ellos.
decían, ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado una señal manifiesta y no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen ya más a nadie este nombre. Claro, esa es el meollo, ¿no? Y es de los hechos de los apóstoles. Ellos empiezan pues a buscar una forma de callarlos y ahí empiezan las persecuciones. La pregunta es, ¿y ellos quieren callarse? ¿Ellos se quedan quietos? Pues un profeta, ¿cómo es un profeta? Un misionero no puede callarse, ¿no? No puede. Es como que alguien dijera, no seas lo que eres. Es que así somos. ¿Qué más? No podemos ir contra una naturaleza, contra una esencia. Los miembros del Sanedrín que se han quedado literalmente sin saber qué decir ante lo que ven sus ojos, no aprovechan su silencio. No les sirve para reflexionar, sino para ponerse a planear cómo acallar a estos testigos incómodos que pueden poner en riesgo su prestigio y su puesto como miembros del Sanedrín. Eso es lo que les preocupa, el poder. Nadie puede dudar de su poder, ¿no? Veamos qué sigue. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablen o enseñasen en el nombre de Jesús. Que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Prohibición que parece una advertencia legal. En asuntos como este no se podía encarcelar a los que no cumplían. En caso de reincidencia, sí, como sucederá en los capítulos siguientes. Aquí, ¿no? Como decimos, pues ellos saben las leyes. La primera vez no podían encarcelarles, pero la segunda vez sí, como ya quedó anotado en los archivos ahí ya, esa es la ley, ¿no? La ley sirve pues para condenar también la ley. Y ellos son expertos en la ley, es el Sanedrín. Verán la forma, verán la forma, como dijeron esa vez. Claro, recién pasamos Semana Santa, está fresca las ideas en la cabeza. Bueno, no las ideas, es la palabra de Dios. Cuando le condenan a Jesús, ¿no? Le dicen, pero él dice que es rey de los judíos, es vuestro rey. Y ellos que gritan, nosotros solo tenemos un rey, que es el César. Ahí sí, ya seguramente nunca le tomaron importancia o siempre estaban en contra del César, ¿no? Por tantos impuestos y cosas que ponía. Pero esta vez sí dice, solo tenemos un César, solo tenemos un rey, es nuestro César, decían, es nuestro César. Y el otro quería defenderle un poquito a Jesús. ¿Y qué gritaban? Si no le crucificas, entonces tú no eres amigo del César. Y ahí sí les ponían entre la espalda y la pared, ¿no? Terribles. Terribles el Sanedrín. Terrible es lo del Sanedrín. Bueno, reflexiona, dice. Qué difícil para los apóstoles que los dirigentes de su pueblo, a quienes siempre han obedecido y respetado, les pidan esto. No se trata de gente que ellos despreciaran, que consideraran evidentemente pecadora, sino personajes muy respetables de su pueblo, que qué tentación, qué
tentación hacerles caso por encima de lo que les dicta su conciencia, según el mandato del Señor. ¿Te ha sucedido que te encuentras en esa difícil posición en la que por una parte tu conciencia y tu fe te dictan lo que debes hacer por tus cuates, tus jefes, las personas influyentes a tu alrededor, te quieren lanzar en dirección opuesta, pero tus cuates, tus jefes, te quieren lanzar en dirección opuesta? ¿Cómo has resuelto esto? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? En la actualidad, pues la mayoría terminará vendiéndose, ¿no? Vendiéndose a las autoridades. Y eso es lo que ha pasado aquí en Ecuador, tristemente. Aquí en Ecuador, en la cuestión de país, estamos bastante complicados, ¿no? La cuestión del país. Y justamente es porque entre poderosos se vendieron los unos a los otros, todo está amarrado, ¿no? Es una corrupción, como en muchos países también. Entonces, también escuchaba de Perú, de la presidenta allí, que entraron anteayer creo que entraron porque, bueno, entraron la policía, ¿no? Por enriquecimiento ilícito. Y tristemente, pues, Latinoamérica es así. Entonces, en la, y es a veces juzgar a otros nomás. Y si nos tocara a nosotros estar allí, ¿qué haríamos? ¿Seríamos capaces de unirnos? Los apóstoles serían capaces de unirse a sus jefes también, pues, ¿no? A los jefes, decir, bueno, bueno, aquí termina todo, no se preocupe. Pero ahí está ahí está la situación. Ellos no se vendieron. Ellos no se vendieron. No sé, alguien creo que alzó la mano hace rato. Bueno, esta es la última página de hoy. Vamos a adentrarnos. Vamos a terminar ya. Bueno, más Pedro y Juan les contestaron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Juzguen esto, ¿no? ¿Será, vamos a obedecer a Dios o a ustedes? Ejemplo del camino que ha de seguir la iglesia a través de la historia. Lo que entonces sucedió ilumina una ley que en todas partes exige ser observada cuando una orden humana se pone en contradicción con un mandamiento divino que se conoce claramente. Bueno, reflexiona. Para el creyente, lo primero es cumplir la voluntad de Dios. Todo lo demás es secundario. La voluntad de Dios. Tenemos unos 10 mandamientos. Tenemos una conciencia. Y cuando vamos en contra de ellos, por más que queramos, en algún momento va a haber el cargo de conciencia, nos va a ir mal, ¿no? Y esa es la respuesta. No puede callar. Recuerda lo que decía el que seducir. Agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Bueno, ahí está todo, ¿no? Yo decía, no volveré a recordarlo y así. Claro, debemos continuar la misión. Ellos, después de haberles amenazado de nuevo, les soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios
por lo que había ocurrido. Claro que no todo queda aquí, ¿no? Esto continuará. Una vez más, repetía la misma situación que se había producido con Jesús, que el pueblo estaba con él mientras los jefes y letrados les condenaron. Muy bien. Y terminamos. Pues el hombre en quien se había realizado esta señal de curación tenía más de 40 años. Y aquí es interesante un detalle. ¿Por qué menciona Lucas este dato curioso? Quizá para indicar que fueron muchos los años en que la gente se había acostumbrado a ver al tullido en el templo. Eran tantos años, ¿no? Reflexiona, un ciclo completo, un tiempo cumplido. Vean, yo este mes cumpliré 42, así que ya me he pasado ya me he pasado este tiempo. Que el tullido de 40 años representa todo ser humano para el que ya terminó con la, el tiempo anunciado por los profetas y ahora viene aquel que hace andar a los cojos, libera a los oprimidos, inaugura el tiempo de gracia del Señor. Ver Lucas 4, 16, 21. Jesús inaugura una nueva época en la que el ser humano puede levantarse de sus miserias, de sus incapacidades, de sus pecados, tomarse de la mano del Señor y experimentar la salvación. Me pareció interesante también, ¿no? 40 años es un ciclo que se cumple ya, todo está cumplido y este y, y bueno, ahora es el tiempo de gracia, el tiempo del Señor. Me pareció interesante también este dato que Lucas ponga allí, ¿no? Tenía 40 años. Queridos hermanos, hasta aquí, hermanos y hermanas, dejar de compartir, participantes, chat, no hay nada. No han puesto en el chat cómo es, era la pregunta sobre cómo falleció Sebastián. San Sebastián era, ¿no? A ver, vayan escribiendo, por favor. Y ya podemos compartir ahora algunas cositas de aquí. Podemos abrir los micrófonos, por favor. Buenas noches. Ya Creo que he están, quedado hablando solito. no, ya están abiertos, padre. Ah, ya. Muy bien. ¿De acuerdo alguien con cómo murió Esteban? ¿Cómo era? Murió a Pueden poner en el pedradas el chat también. mártir. Murió a pedradas. Es Esteban. ¿Y Sebastián? Ujú. Sebastián, ¿cómo fallecería? Aunque sea, vean en San Google. Bueno, la siguiente pregunta es, en esta reflexión de los hechos de los apóstoles que sufren persecución, ¿será que en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, también podemos nosotros experimentar esto? En algún momento, alguien me decía, sí, yo experimenté, decía alguien, ¿no? Sí, me pasó, decía el hermano Luisito Castillo, aparece. No, Castro. Luisito Castro. Hermano Luis,